Buen día, mi nombre es Harold Alexander Carrillo Quiroz, de la materia de distribución eléctrica. Vamos a exponer la unidad 3, los cuales los siguientes temas que tenemos son las líneas de distribución eléctrica aérea, los cables de aluminio y acero utilizados en las líneas aéreas de distribución en media tensión, el cálculo eléctrico de los conductores en las líneas aéreas de media tensión con cables de aluminio y acero, los aisladores, apoyo, elementos de protección de las líneas de media tensión, banco de capacitores y cálculo de la flecha del cable. Líneas de distribución eléctrica aérea. Como podemos observar en las imágenes, es el conjunto de conductores que están sujetos por medio de aisladores y estructuras metálicas como son las llamadas crucetas. Entonces estos logran el distanciamiento del suelo, lo cual logran el aislamiento necesario que existe entre los conductores y tierra. Cables de aluminio y acero utilizados en las líneas aéreas de distribución de media tensión. Los cables más utilizados en la línea de distribución de tensión nominal 20 kV son los cables de aluminio y acero. Tenemos aquí una tabla en la cual tenemos las características, la sección de aluminio, lo que son, bueno, esto es en milímetros cuadrados, lo que son las resistencias eléctricas, también dependiendo de la temperatura y la composición de alambres de aluminio, el diámetro, la carga mínima, el módulo de elasticidad, los coeficientes de dilatación y el peso, ¿no? En el otro lado tenemos la designación, dependiendo del cable. Cálculo eléctrico de los conductores en las líneas aéreas de media tensión con cables de aluminio y acero. Tenemos aquí lo que es el proceso del cálculo, lo cual se elige el conductor de la línea y después se justifica esta elección con el cálculo de impedancia de la línea, caída de tensión, potencia de transporte que permita la línea, la pérdida de potencia en la línea. También tenemos la elección de los conductores, pues que las líneas de media tensión suelen ser de tensión nominal de 20 kV y los conductores a emplear de aluminio y acero. Bueno, tenemos aquí un problema de aplicación, lo cual tenemos que calcular el coeficiente de autoinducción de la línea. Si el diámetro del conductor es de 14 milímetros, la reactancia por kilómetro de la línea, la impedancia total, sabiendo que la resistencia del conductor es de 0,307 ohmios sobre kilómetros, lo cual literal A nos da 2.27 metros, lo cual es el coeficiente de la línea. En literal B, lo cual bueno, el coeficiente de autoinducción también es 0,012 Henry sobre kilómetros, y la reactancia de la línea por conductor, que viene siendo literal B, que es 0,377 ohmios sobre kilómetros. También tenemos lo que es la impedancia total, que viene siendo 0,486 ohmios sobre kilómetros, y la impedancia total que viene siendo 1.215 ohmios. Entonces, este problema de aplicación nos da a entender el proceso del cálculo y también la elección de los conductores. Los aisladores son los que aíslan al conductor que forma la línea de apoyo que lo soporta. Estos pueden estar fabricados en porcelana, vidrio o esteatita con resina epoxi. Bueno, los aisladores se clasifican en varios tipos, los cuales son los aisladores fijos, que pueden ser simples o compuestos. Como vemos en la imagen, son aisladores simples. Los aisladores en cadenas o suspendidos, que pueden ser de caperuza y badajo, o aisladores macizos. También aquí vemos en las imágenes pues, que tenemos los aisladores en cadena de suspensión, lo cual tienen la horquilla o bola, como se le conoce, la rótula, la grapa de suspensión. Entonces, asimismo tenemos un aislador en cadena de amarre, ¿no? Bueno, otro tipo de aisladores también son los aisladores con montura metálica. Estos llevan piezas metálicas para sujetar al conductor, como podemos ver ahí, donde pasa el conductor, lo cual esto se adhiere al aislador. Estos aisladores pasantes con agujero longitudinal para pasar el conductor. Como podemos observar en las imágenes, tenemos dos aisladores,
lo cual en la izquierda es de los más comunes que se utilizan en el cerco eléctrico, y el de la derecha podemos observar en la parte superior que existe un orificio, lo cual por ahí pasa el conductor. Los aisladores de barra o bastón, que son de gran longitud y sin partes metálicas entre soportes y conductor, como está en la imagen, de los aisladores especiales que pueden ser antiniebla, de costa y de baño de aceite. Presentan gran dificultad a formar arco eléctrico entre conductor y soporte, ¿no? Apoyos. Son los elementos de la línea aérea que soportan los conductores y demás elementos de la línea separándolos del terreno. Tenemos según el tipo de material que pueden ser de madera, de pino, abeto o castaño, con tratamiento contra la putrefacción. También tenemos de hormigón armado, fabricado con distintas técnicas, lo cual son vibrado, pretensado y centrifugado. Asimismo también metálicas de acero, de forma tubular, de perfiles laminados y de chapa metálica. Como podemos observar en las imágenes, tenemos a la izquierda un poste de madera, lo cual estos muchas veces se dan en zonas montañosas. Como podemos observar en medio, tenemos el poste hormigón armado, ¿no? Que esto también varía a veces dependiendo en nuestra zona aquí de Ecuador, que tenemos sierra, costa y oriente, ¿no? Dependiendo del clima. Y los postes metálicos, que muchas veces estos se utilizan más en luminarias para dentro de la zona urbana. Bueno, según la función de los apoyos en línea, estos se clasifican en apoyos de alimentación que sostienen los conductores y cables de tierra, los apoyos de ángulo, que estos sostienen la línea en las vértices de los ángulos del trazado, los apoyos de anclaje que proporcionan puntos firmes a la línea, apoyos de fin de línea que soportan las tensiones de toda la línea, y los apoyos especiales que son utilizados para cruce de ríos, carreteras, bifurcaciones de línea. Como tenemos en la imagen, ahí tenemos lo que son los apoyos de alineación, los de ángulo, los de fin de línea, lo que ahora acabamos de decir que soportan las tensiones de toda la línea, ¿no? Y los estrellamientos. Elementos de protección de las líneas de media tensión. Los elementos de protección son dispositivos que protegen al circuito de sobrecargas de tensión y al operario de posibles accidentes. Tenemos como son los fusibles, el interruptor diferencial y la instalación de puesta a tierra y contrarrayo, ¿no? El fusible está formado por un hilo de cobre que se funde si hay sobrecargas, abriendo el circuito. Se coloca en serie con el circuito y impide que pueda quemarse algún componente o algún aparato electrónico. El interruptor diferencial es el elemento de la instalación eléctrica en viviendas, locales o industrias que se encarga de proteger al usuario frente a un mal funcionamiento de la instalación. En cuanto a la instalación de puesta a tierra y contra el rayo, es una instalación que se dispone para llevar hasta el subsuelo aquellas corrientes que están presentes en el edificio y que pueden ser perjudiciales, ¿no? No tan solo estas instalaciones existen en los edificios, sino también lo podemos observar en las redes. Banco de capacitores. Los bancos de capacitores son los equipos que regularmente se instalan en los sistemas eléctricos, tanto en baja como en mediana o alta tensión. Estos son de utilidad para corregir el factor de potencia y evitar las penalizaciones de la empresa suministradora, ¿no? Lo cual mejora el perfil del voltaje, principalmente durante condiciones de arranques de motores o conexión de cargas de gran magnitud. Cálculo de la flecha del cable, ecuación de la parábola. Bueno, se le denomina flecha a la mayor distancia vertical entre la recta que une los puntos del amarre del conductor con los puntos de apoyo y el conductor. Como podemos observar en la imagen, la flecha sería la distancia que existe entre los puntos de amarre, ¿no? La curva que forma el conductor sometido a su propio peso se llama catenaria, pero para simplificar los cálculos en la práctica, esta curva se considera una parábola,
Es decir, como estamos en la imagen, la curva donde está la letra C, hace una curva el conductor, entonces a esa curva se le denomina parábola, lo cual tenemos ahí la fórmula para el cálculo de la flecha, lo cual la P minúscula es el peso del conductor con sobrecargas en kilopondio sobre metros, la minúscula es la luz horizontal del vano, la T mayúscula es la tensión horizontal que permite constante en cualquier punto de la curva del conductor e igual a la tensión en el punto más bajo. Bueno, en la unidad 4 tenemos los temas de líneas subterráneas, cables aislados subterráneos para media tensión, el cálculo de las líneas subterráneas de media tensión, empalme, derivación y terminal. Cables subterráneos para líneas de baja tensión, cálculos de líneas subterráneas de baja tensión, arquetas de registro para canalizadoras subterráneas de media y baja tensión, armarios de urbanización, excavación, preparación y relleno de las canalizaciones, señalización de líneas subterráneas y transformadores tipo pad mount para redes. Las líneas subterráneas se utilizan en las líneas de distribución de media tensión para núcleos urbanos y en líneas de baja tensión. Los cables subterráneos son los conductores eléctricos que pueden ser de cobre o aluminio. Estos para de aluminio semiduro, cableados a base de hilos redondos para conductores unipolares, ¿no? Los cables aislados subterráneos para media tensión. En las líneas subterráneas de media tensión se utilizan varios tipos de cables, como son de cables de aislamiento seco y cables de papel impregnado. Como podemos observar en la imagen, tenemos el conductor, lo cual tiene una capa semiconductora interna, una capa semiconductora externa. También cuenta con aislamiento, tiene una pantalla que está antes de la cinta poliéster y la cubierta ya viene siendo el color del cable, por así decirlo, ¿no? En cuanto al cálculo de las líneas subterráneas de media tensión, los cables de media tensión en distribución trifásica designan su tensión por dos cifras separadas por una barra. Para la tensión del aislamiento de los cables, las líneas se clasifican en dos categorías. La primera categoría, que son las redes que en caso de defecto de una fase a tierra no van a funcionar nunca un periodo mayor de 8 horas. En cuanto a la segunda categoría, redes que no están incluidas en el caso anterior. Tenemos aquí un problema de aplicación, lo cual vamos a calcular la intensidad de la línea para el funcionamiento a plena carga del transformador, la intensidad del cortocircuito, la sección necesaria para soportar el cortocircuito, la caída de tensión a plena carga en la línea. Entonces tenemos en el literal A que hay una intensidad de línea a plena carga en el primario, lo cual es de 11,55 amperios. La intensidad del cortocircuito, que es de 12,99 kiloamperios, y la sección necesaria para soportar el cortocircuito, que es de 61,8 milímetros cuadrados. La caída de tensión de línea, que viene siendo 2,29 voltios, y viene siendo en porcentaje el 0,011%. El empalme, derivación y terminal. Se utilizan kits que contienen los elementos de montaje con sus accesorios y la información técnica. Los empalmes y derivación se realizan en cajas metálicas, los cuales pueden ser de hierro en trifásica y de plomo en monofásica. Actualmente se realizan en cajas de plástico. En cuanto a la unión de la línea aérea con otras subterráneas, se hace en caja terminal de interior o a la intemperie.
Los cables subterráneos para líneas de baja tensión, estos se utilizan generalmente con conductores de aluminio con aislamiento de plástico de polietileno reticulado, puede ser el PRC o XLPE, lo cual tenemos ahí en las imágenes un conductor, pues tenemos ahí la cuerda de aluminio, ¿no? El de PVC y la cubierta. El de PVC es un aislante, ¿no? Entonces tenemos una tabla, lo cual tenemos unas características, que tenemos la sección nominal, número mínimo de alambre, espesor, el diámetro, el peso, las intensidades y las resistencias máximas. Y el otro lado tenemos el RB en kilovoltios, ¿no? El cálculo de las líneas subterráneas de baja tensión. En el cálculo de las líneas subterráneas de baja tensión se suelen considerar solamente la resistencia de los conductores. En cálculos de más exactitud no debe despreciar las reactancias de autoinducción y de capacidad de los cables. El cálculo se realiza por caída de tensión considerando la intensidad admisible en los conductores enterrados, como pueden ser de cobre o aluminio. En las arquetas de registro para canalizaciones subterráneas en media o baja tensión, estos son pozos de sección rectangular que son construidos con muros de ladrillos macizos o también pueden ser enlucidos interiormente con mortero de cemento, o también puede ser de osado hormigón armado y con tapa metálica, ¿no? La arqueta de registro puede ir bajo la calzada o bajo la acera, lo cual estos se construyen en tramos rectos, separadas más o menos unos 25 metros, y los puntos de cambio de dirección de línea, ¿no? Las dimensiones de las arquetas son según las normas de las empresas suministradoras de energía. Estas se suelen construir con una longitud aproximada de 1.5 metros en el sentido de tendido de la línea. Como podemos observar en las imágenes, eso es lo que requiere una arqueta, ¿no? Que está construida, como podemos ver, los muros de ladrillo, lo cual arriba puede llevar una tapa de metálica. Entonces ahí vemos por dónde van a ir los conductores. Armarios de urbanización. Las derivaciones en redes subterráneas de media tensión y la centralización de contadores de urbanización se realizan en armarios de chapa de acero galvanizado colocados sobre el suelo con una base de hormigón según las necesidades de la urbanización. Son de distintas dimensiones, como vemos ahí en la imagen. Ahí observamos lo que es un armario y la conexión que existe dentro de ella, ¿no? Donde pasan los conductores y salen los conductores. En cuanto a la excavación de preparación y relleno de las canalizaciones, para realizar estas canalizaciones subterráneas, básicamente se empieza por la excavación de la zanja, con una profundidad que caería más o menos de entre los 75 a 140 centímetros de profundidad, según las características de canalización, mediante excavadoras o martillos neumáticos. Si el cable se entierra directamente, se coloca en el fondo de la zanja con una capa de arena. Esto básicamente hace para amortiguar el cable, ¿no? Y no sufra daño. Si hay daño, se pueda modificar. Si el suelo es pavimento o encruzamiento de calzada, los cables se colocan bajo tubo. Al construir las canalizaciones se deja un alambre o cuerda dentro del tubo para la limpieza del mismo y tendido del cable. La señalización de líneas subterráneas se efectúan mediante una cinta de plástico enterrada a lo largo de la zanja a más de 30 centímetros del cable y entre 10 y 30 centímetros de la superficie, ¿no? Esto es en la imagen ahí podemos observar que esta es una señalización que se deja
básicamente enterrada, ¿no? O arriba antes de las líneas subterráneas. En cuanto a los transformadores tipo pan mount para las redes, los transformadores eléctricos tipo pan mount son equipos imprescindibles para el reparto de la energía entre los diferentes establecimientos del país, pues la energía es imprescindible para el funcionamiento de los comercios, edificios o centros comerciales. Como podemos observar en las imágenes, ese es un transformador tipo pan mount. Básicamente se conoce también como pedestal. Estos pueden ser monofásicos, trifásicos, dependiendo dónde se vaya a utilizar. No sabemos que si se utiliza en los centros comerciales, estos pueden ser trifásicos entonces ese básicamente es el tipo pan mount. Muchas gracias por la atención. Esta fue la exposición.